presentar los participantes de nuestro próximo panel, Movilidad Eléctrica en Uruguay. Bienvenidos, ingeniero Ariel Álvarez, coordinador del proyecto MOVES, señor Pablo Intamusu, director de movilidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, doctor Ignacio Paz, gerente de ACAU. Modera el panel el ingeniero Jorge Cernadas. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Agradecer a Auder por invitarme una vez más a moderar este panel. Hoy nos acompañan el ingeniero Ariel Álvarez, coordinador del proyecto MOVES. Ya como en otras oportunidades, Ariel, nos volvemos a encontrar cada año. El proyecto MOVES, para quienes no lo conocen, es un proyecto que fomenta la movilidad eficiente y sostenible en el Uruguay. Está financiado por un fondo GEF, implementado por el PNUD, y se desarrolla en los ministerios de Industria, Energía y Minería, en el Ministerio de Ambiente y en el de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional y académica, ejerciendo puestos de evaluación y dirección de proyectos de infraestructura de energía, transición energética, transporte en Uruguay y otros países, y ha trabajado en instituciones y empresas de primer orden mundial, en equipos multiculturales y disciplinarios, donde adquirió una exigente metodología de trabajo basada en resultados y aplicación de los más altos estándares técnicos de seguridad, y actualmente también participa en el mundo académico en la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido, Ariel. También nos acompaña el señor Pablo Intamusu, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Fue coordinador de la Unidad de Planificación de Transporte Urbano de la Intendencia, asesor de la División Tránsito y Transporte, secretario general ejecutivo por la UNACEP, que es una unidad que depende directamente de Presidencia de la República, director también de la UNACEP, para posteriormente ser director general del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Posee un diploma de especialista en gestión de seguridad vial por parte de la UNIT, y además un diploma de Gerencia Pública de Seguridad Vial de la Universidad de Alcalá de Madrid. Bienvenido, Pablo. Finalmente, pero no menos importante, Ignacio Paz, que es gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, ACAU, a cargo de asuntos institucionales y gubernamentales. Es asesor también en materia legal. Ha participado en negociaciones bilaterales en el sector automotriz, en el PEC y en el CAUCE, en representación de la asociación, y representa a la asociación ante organismos públicos y privados. Es técnico, es doctor en Leyes y Ciencias Sociales, abogado de la Universidad de la República, máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Montevideo, y también es técnico en Comercio Exterior por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Bienvenido, Ignacio. Entonces, hoy la mesa que vamos a estar trabajando en esta primera parte de la tarde, la mesa de movilidad eléctrica. Yo simplemente, para romper el hielo, algunos datos bastante interesantes que surgen del último informe que tenemos a nivel internacional de EV, de movilidad eléctrica, en relación a cómo la movilidad eléctrica y los distintos segmentos se han ido posicionando en el mercado a nivel mundial. Claramente hay dos segmentos que son el de los vehículos birrodado y trirrodado, triciclos. El año pasado, del total de ventas, el 42% ya era eléctrico puro. En el caso de los buses, es el 44% de la flota comercializada en el 2021. Sin embargo, en el otro extremo, todavía tenemos los vehículos particulares de pasajeros, que llegaron solo al 9%, y camionetas y camiones solo el 1%. Entonces, intentaremos ir desagregando esta información durante la charla de hoy, ver qué es lo que necesitamos para poder mejorar esos números. Esto es a nivel mundial, ¿no? Ya nos contarán después, también a nivel nacional, ir bajando un poco estas cifras. Pero de acuerdo a este informe también, el año pasado se comercializaron 6,6 millones de vehículos eléctricos en el mundo. China, sin duda, es el principal motor. El 50% de esos vehículos fue comercializado en China, 3,3 millones. Europa, 2,3. Estados Unidos, 630.000. Sin embargo, otros grandes mercados a nivel internacional, como lo son Brasil o la India, por nombrar solo alguno de ellos,
participaron solo un 0,5% del total de ventas de estos vehículos eléctricos. Entonces, en este informe también se refieren a algunas de las principales barreras que existen y que intentaremos ir desgranando también hoy en la charla. Entonces, doy la palabra a Ariel. Vamos a cambiar un poquito la metodología de cómo veníamos trabajando en la mañana. En una primera instancia les voy a dar unos 4 o 5 minutos a cada uno de los disertantes para que hablen un poco de qué es lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Es decir, cómo nos posicionamos hoy aquí en el mundo de la movilidad eléctrica sostenible en el Uruguay. Y luego ya tendrá cada uno 10 minutos en una presentación ya más extensa para contar un poco los planes, el futuro y lo que nos depara la movilidad eléctrica en Uruguay de aquí en más. Ariel. MOVES es un proyecto totalmente implementado por el PNUD en Uruguay y trabaja en 3 ministerios: Ambiente, Industria y Energía y también de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué los vuelvo a nombrar? Porque dentro de la finalidad justamente del proyecto MOVES de favorecer, digamos, de potenciar lo que es la movilidad eficiente y sostenible, se han trabajado justamente en esos aspectos ambientales, aspectos energéticos y también lo que hace a la parte de ordenamiento territorial. Lo que, bueno, veremos en la segunda parte, en el slide, digamos, MOVES está en su 5º año y de hecho es el último año. Nosotros terminamos el proyecto este año. Y la verdad que todo lo que yo pueda contar en este momento no hace más que hablar, digamos, pasemos porque esto, bueno, ya fue hablado por los diferentes ministros, digamos, de la importancia, y acá lo saben, de impulsar lo que es la movilidad eléctrica, o la segunda transformación energética que hace justamente a continuar con lo que es la reducción de la huella de carbono, digamos, ¿no? Lo que estaba intentando decir, MOVES, digamos, cuando hablamos de MOVES estamos hablando de estos ministerios, de estas instituciones y un nexo muy importante también con los gobiernos departamentales, en particular con Montevideo. Entonces no es que estamos hablando exclusivamente de lo que... MOVES es un equipo de 6 personas, digamos, pero lo importante es lo que se ha hecho con todas esas instituciones. Entonces decía, yo quería, por eso me parecía importante que se viera. Hace unos años MOVES estaba iniciando y se presentaba esto con gran orgullo. La primera red de carga de Latinoamérica eran esos, creo que son 7 cargadores. Después vamos a ver lo que es hoy. Hay un ómnibus, el ómnibus que se podría decir casi que experimental de CUTSA y algunos taxis. Bueno, esto es la realidad hoy y lo que voy a estar tratando de transmitir es que en cierta forma esto es muy poco también, pero ha cumplido, digamos, su cometido de ser, en cierta forma, una prueba demostrativa de que este camino no solo es el correcto, sino que además la tecnología está respondiendo a las necesidades. Hoy hay 35 ómnibus, hay unos 100 taxis eléctricos circulando en Montevideo. Esta es la red de carga, pero escuchamos hoy de mañana que se va a duplicar y se va a multiplicar casi por 10 en cuanto a cargadores de corriente continua. Entonces, bueno, lo interesante, y con esto termino porque sé que en esta parte son solo unos minutos, yo quiero hacer un paralelismo con lo que fue las energías renovables para que sepan ustedes dónde es que estamos parados en cuanto a movilidad eléctrica. Para mí, esto hoy es el molino ese que estaba en Sierra de las Ánimas, mostrando que esa tecnología podía funcionar. Y lo que yo les voy a tratar de convencer hoy es de todas las oportunidades que se están generando, todas las posibles distorsiones, si esto no se hace en base a ingeniería, a desarrollo y en base a empresas como ustedes han gestionado, digamos, lo que fue el desarrollo de las energías renovables, y todo el potencial que puede haber acá, y voy a tratar de compararlo justamente hasta con las primeras licitaciones que hubieron de energías renovables. Entonces, pongámonos solo eso, que 500 autos eléctricos es magnífico, fue 4 veces más que el año anterior y 4 veces más que el precedente, pero comparado a cuánto se venden, 40.000 creo por año, es muy poco. Ahora, cuando empezamos a ver estudios de costo total de propiedad, cuando empezamos a ver el tema de los ómnibus eléctricos, de los taxis e incluso de algunos, y el marco fiscal que hay para los vehículos, realmente lo único que se puede esperar es una explosión gigantesca. Y lo último que digo, bueno, saben que el Ministerio de Industria y Energía es quien preside la comisión técnica que implementó los incentivos para la llegada de estos ómnibus eléctricos,
Y una de las cosas que para mí fue fundamental fue una condición que se puso, que es que nosotros todos los años, es una autoimposición, todos los años presentamos un informe que se le presenta al Ministerio de Economía, que sin el cual no se pagaría el subsidio, en el cual se le brinda los kilómetros recorridos, el consumo eléctrico, pero sobre todo con los kilómetros recorridos sabemos, por las eficiencias normales de la flota de Montevideo, cuánto gasoil no se consumió. Y en base a eso sabemos cuánta plata se está ahorrando el sistema en su conjunto. El subsidio al gasoil, por supuesto, que se ahorra el Estado, y también lo de las empresas. Y hoy, por eso digo que se está probando, hoy sabemos que ese subsidio a la compra de ómnibus eléctrico es equivalente, por no decir inferior, a lo que hoy se subsidia por quema de gasoil. Así que hoy, y el ministro fue muy importante lo que dijo, que creo que fue ayer, Falero estuvo hablando de que en breve se va a anunciar algo respecto a los ómnibus eléctricos. Hoy la decisión en Uruguay es esa, es seguir apoyando un sector que hay que apoyar, que es el transporte público, a través de la quema de gasoil, o apoyarlo para transformar su flota a una movilidad más eficiente, más sostenible, con mejores ómnibus. Entonces, bueno, ese es el primer mensaje y después seguimos. Gracias, Ariel. Sí, es verdad, lo comentó ayer Falero y hoy el ministro Paganini a primera hora lo reafirmó aquí mismo, ¿no? Así que muchas gracias, Ariel. Ya nos terminará de contar luego. Pasamos a Pablo. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación. Un placer compartir este panel con quienes ya nos conocemos desde antes. Creo que en esta primera intervención breve, lo más interesante que podemos compartir nosotros desde el gobierno de la ciudad de Montevideo es cómo hemos transitado hasta acá, decididamente desde la administración anterior y la actual, la administración anterior del ingeniero Martínez, la actual de la ingeniera intendenta Carolina Cose, hay una continuidad en una definición estratégica. La movilidad eléctrica no es para nosotros una moda, algo que está lindo, sino que hay un interés claro de la ciudad en su plan estratégico, en sus dos planes estratégicos, de avanzar hacia allí. Desde el 11 o el 12 se conformó un ámbito interinstitucional y había una coincidencia en los organismos que participábamos allí en esa visión estratégica de ir hacia la movilidad eléctrica, y yo creo que eso fue fundamental para que empezaran a darse los cambios, que pueden ser pequeños, que estamos de acuerdo, todos queremos avanzar más rápido, pero nos han permitido estos 31 ómnibus, 35 a nivel nacional, pero 31 que tenemos en Montevideo, y los 100 taxis que tenemos en Montevideo, nos han permitido no solamente demostrar que era posible, sino ir aprendiendo también de cómo podíamos, desde un gobierno departamental con una espalda bastante más chica que la que puede tener un gobierno nacional, pero también no quedarnos solamente esperando medidas de política pública desde el gobierno nacional, sino también como gobierno departamental catalizar esos cambios y poder provocar que se generaran. Allí, básicamente, vos me haces señas cuando se me vaya el tiempo, pero básicamente nos enfocamos por razones obvias en transporte público, ¿no? Cantidad de kilómetros por día, en donde la ecuación económica empieza a cerrar más rápido y se repaga la diferencia de las unidades mucho más rápido, ¿no? Por la cantidad de kilómetros que se recorren. Allí lo que definimos, básicamente, en el sector taxímetro, creo que fue algo bastante creativo, bastante innovador. La ciudad tiene una determinada cantidad de licencias de taxi. El mecanismo de acceso a una licencia de taxi, a un permiso de taxi, es la licitación pública, pero tenemos un tope fijado por la Junta Departamental, que es el legislativo de la ciudad. En ese tope, por diferentes razones, habían caído una cantidad de permisos, por diferentes razones habían quedado vacíos. Lo que dijimos fue, bueno, vamos a convocar a llenar esas vacantes, para decirlo en forma gráfica, y con lo que obtengamos de licitación por esas placas de matrícula de taxi, que a su vez las licitamos a la mitad de precio por ser eléctricos para incentivar el cambio, obtuvimos una respuesta interesante del sector privado, se pudieron llenar esas vacantes y con eso, con lo que recaudó la Intendencia de Montevideo por concepto de esas licencias de taxi,
A su vez, además de lograr que ingresaran taxis por ese mecanismo, taxis eléctricos, 100% eléctricos, obtuvimos un fondo que con ese fondo lo que hicimos fue, y lo estamos haciendo todavía, incentivar el recambio de los que ya estaban en el sistema y querían cambiar su unidad convencional por una unidad eléctrica. Palabras más, palabras menos, este fue el mecanismo, los dos mecanismos que implementamos y logramos estos 100 taxis, y para el año 2023 tenemos el compromiso asumido de que vamos a incorporar 100 taxis más con estos mismos mecanismos. Esperemos que también la curva de aprendizaje permita a los privados a seguirse, a los privados y a los que ya tienen taxi, a seguirse incorporando. Y en el tema del ómnibus, estoy en tiempo seguramente, un minuto, ahí tuvimos una coincidencia plena entre los gobiernos, entre el gobierno departamental y el gobierno nacional en ese momento. No se fue por el mecanismo del subsidio al gasoil, se optó por ir por un subsidio a la compra de ómnibus eléctricos que por ley se definió hasta un 4% de la flota a nivel nacional. Esos son 150 ómnibus. Fuimos en una primera etapa, convencimos a los operadores de nuestro transporte a que hicieran la inversión y obtuvimos esta respuesta de estos 30 coches eléctricos que están dando un resultado excelente. Ya lo habrán compartido seguramente en esta misma instancia. Estamos esperando y saludamos entonces también un poco el anuncio que hacía, lo veníamos escuchando ahora al ministro Falero en diferido. Bueno, aparentemente van a haber decisiones del gobierno nacional en ese sentido, porque hasta ahora está detenido esa herramienta que es muy importante y nos permitiría, como Montevideo, poder pensar en ir por lo menos hasta 100 ómnibus eléctricos. Esa es un poco la situación actual, cómo hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias, Pablo. Ya nos contarás luego cuáles son esos planes o esa estrategia que va a seguir la ciudad para acompañar también la incorporación masiva, que tiene otros desafíos, ¿no? Tiene otros desafíos también. Y bueno, finalmente damos la palabra a Ignacio para que arranque sus primeros minutos. Gracias. Bueno, primero gracias a Auder, gracias al presidente, al vicepresidente, quien fue que me contactara. Voy a presentar, o estoy hablando en representación de ACAU. ACAU es una asociación que reúne a los importadores, representantes de marca, de automóviles de pasajeros, utilitarios, camiones y ómnibus, provenientes de toda parte del planeta. La asociación es una asociación civil sin fines de lucro y actuamos en principio como asesores o agente que está en el tema para apoyar a los distintos gobiernos nacionales, departamentales o quien así lo requiera. Nosotros decimos siempre que más o menos sumamos unos 1000 años de experiencia entre todas nuestras empresas, con un contacto directo entre nuestros socios y sus representadas, las fábricas de donde provienen los vehículos, así como la asociación tiene una conexión directa con las asociaciones de distintas partes del mundo. Regionalmente es un contacto muy fluido, tanto con Argentina como con Brasil, pero también hace poquito teníamos una reunión con la asociación japonesa. Un poco contarles, estas son, nosotros reunimos 22 empresas y representan algo así como 50 marcas. Ello implica algo así como el 90% del parque circulante está representado en ACAU. Un poco quería compartir con ustedes los temas en los que hemos participado. Por supuesto que no son todos, pero tal vez son relevantes para presentar a la asociación. Participamos en la regulación a través de las sucesivas leyes de seguridad. Acá tengo a Pablo, que no me va a dejar mentir, que participábamos cuando él estaba en UNACEP, en la ley 19.061. Ahora actualmente estamos en la 19.824, que son las que establecen los elementos que un vehículo debe tener al momento de ingresar a nuestro país. Ellos llevaban una ley con sus decretos reglamentarios y sus modificativas, que fueron varias, adecuando a la realidad. También trabajamos en el decreto que dispuso la racionalización del IMESI. Les recuerdo, años atrás, creo que fue 2012, todos los vehículos pagaban un 30%, los automóviles de pasajeros. A partir de ese momento se racionalizó, como les decía, y lo que tenía el gobierno en aquel momento para agarrarse era la cilindrada. Entonces, en atención a la eficiencia energética que se suponía venía de la cilindrada, establecieron distintas categorías,
que arrancaron siendo de un 20% del vehículo a un 40%. Los diésel, fue una manera elegante de decir que estaban prohibidos, se les puso un 115% tan solo de IMESI. Participamos también en el decreto que fue aprobado en septiembre del 21 de emisiones, donde se van a establecer que los vehículos que ingresan al país deberán contener normas de Euro 5, cumplir con las normas de Euro 5 o similares. Actualmente estamos trabajando en el tema de etiquetado vehicular, pasará a ser obligatorio el etiquetado de los vehículos, así como lo ven en los electrodomésticos, en las heladeras. Bueno, ahora los vehículos van a tener su etiquetado. Está en etapa de consulta pública, así en breve ya será aprobada. Normas referidas a la homologación de los vehículos, esto es, en los camiones se da más. Ahora, a partir de las normas de emisiones, en los vehículos de pasajeros tendrán que homologarlo con sus elementos de seguridad. No basta decir que tienen que traer un airbag, porque si no cualquiera pondría un globito de cumpleaños y decía que cumple con la ley, sino que tiene que cumplir con todas las normas internacionalmente reconocidas y con ensayos de laboratorio reconocidos. Y por último, y lo puse y no voy a extenderme en eso, acabo de presentar un plan de renovación de flota. Bueno, no me voy a extender porque daría solo para hablar de eso. Y particularmente en lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, hemos trabajado en el decreto que dispone la disposición final de las baterías, que está en este momento a estudios, todavía no ha sido aprobado, en normas UNIT que establecen los cargadores, cuáles unificar los tipos de enchufes y cargadores para hacerlo más accesible a la gente. Formamos parte de la mesa de la movilidad que nombraban recién acá, y no solo formamos, sino que puedo decir que impulsamos o la promovimos en su momento a través de las experiencias que nosotros conocíamos de otros países que funcionaban y funcionaban muy bien. Pasa a ser esta mesa de la movilidad un órgano asesor de todo el gobierno, integrado por distintos entes privados y liderados por la Dirección de Energía, quien traslada a la otra mesa, ahí sí gubernamental, los aspectos que tienen que ver con la movilidad y las novedades que están habiendo para ayornarnos. Y por último, bueno, lo del leasing lo voy a hablar más adelante, y las modificaciones de IMESI para el fomento del vehículo, bueno, eso ya fue una realidad. Los eléctricos tienen IMESI 0 a partir del 1 de enero de este año. Y la dejo por acá porque lo dejo a cuenta de la... No, muchísimas gracias. Y tocaste un tema muy importante que hoy mencionaba el ministro Peña temprano, con el tema de la disposición final de las baterías, segunda vía de las baterías, un poco poniendo también énfasis en ese punto particular. Muchas gracias. Yo ahora les voy a dar el pie para que cada uno también cuente un poquito lo que decíamos, ¿no? Al principio, esos planes, esa estrategia, esa visión a futuro. Y como disparador voy a tirar sobre la mesa, digamos, las 5 recomendaciones que el Outlook que comentaba recién, el reporte de IB Outlook del año 2022, que salió a principios de año. Esas 5 recomendaciones que se hacen a nivel mundial para fomentar, impulsar la incorporación de movilidad eléctrica en los distintos países. Y ellas son mantener y adaptar el apoyo de los gobiernos a la movilidad eléctrica, a los vehículos eléctricos. Poner en marcha el mercado de los vehículos eléctricos en el segmento más pesado, camiones, camionetas de reparto, buses. Promover la adopción de la movilidad eléctrica en economías emergentes y en desarrollo, un poco en línea con lo que comentaba antes de los porcentajes de movilidad eléctrica que hay en determinadas economías y en otras no, como por ejemplo Brasil y la India. Expandir la infraestructura asociada a la movilidad eléctrica y también todo lo relacionado con las smart grids, con las redes inteligentes, que son necesarias para dar soporte también. Y un último punto que no es menor, que hemos estado sufriendo mucho estos últimos años, que es la de garantizar las cadenas de suministros para la movilidad eléctrica que sean seguras, resilientes y sostenibles. Entonces, Ariel, ya tienes la palabra, si quieres, desde el... Vamos a la presentación. Tienes 10 minutos. Bueno, muy bien. Bueno, aprovecho mientras pone la presentación para ahora sí agradecer a Auder la posibilidad de
hacer esta presentación, que para nosotros es tan importante poder difundir todas estas cosas en las cuales se ha estado trabajando, como decía, desde el proyecto, pero sobre todo desde las instituciones involucradas en esto. Yo decía, este es el mapa de hoy, que puede impresionar incluso a nivel de otros países, pero nosotros entendemos que todavía es apenas el comienzo, digamos, ¿no? O sea, dentro de los ejes de trabajo en los cuales, que bueno, mucho toma lo que estaba diciendo Jorge recién, de las instituciones, digamos, lo que se definió es que haya un marco normativo, regulatorio, que pueda impulsar esto, una infraestructura justamente de carga que haga que la movilidad eléctrica pueda llegar a todo el país, y esto es lo que hay, pero aparte se va a aumentar, y después, bueno, los incentivos necesarios. Ahora, con eso solo, es lo que decía hoy, se podría continuar, digamos, a pasos de cuentagotas. Bueno, o son las empresas las que aquí están representadas las que van a tener ese potencial, digamos, como hubo en energías renovables, y por eso es tan bueno hablarlo aquí, en el cual incluso se superó muchas veces hasta lo proyectado, si se quería, ¿no? Cuando se hizo la primera licitación, me van a corregir ustedes, pero creo que eran de 200, 300 megavatios, se multiplicó por 2 y después por 3, y después se terminó instalando hasta 5 veces más lo que se había pensado, y ese éxito hoy es el que se espera y se puede dar en movilidad eléctrica. Entonces, decía los ejes de trabajo, y el último es en el que voy a hacer más hincapié, además de la infraestructura, además del marco, además de la parte tecnológica que ya está cada vez más demostrado. Después todo lo que es la parte que Ignacio estaba mencionando también, de diálogo y de generación de capacidades locales, que es fundamental. Bueno, en estos años que decía, porque para mí también es como un privilegio estar presentando en pero también tiene su carga emotiva, porque bueno, ya es el 5º año, y aparte MOVES está terminando su actividad, digamos, en estos ministerios este año. Bueno, las instituciones con las cuales nosotros hemos trabajaron en aspectos económicos, decía, el IMESI hoy es 0. En las otras cosas que fueron mencionadas recién ahí, en cuanto a, pero que es muy importante reafirmar, el tema de emisiones para los vehículos actuales, el tema del etiquetado, que esperemos llegue también este año, el tema de la normativa para los conectores. Creo que eso es un tema fundamental, lo que es la experiencia, digamos. Yo siempre digo, el que se compra un auto eléctrico no debe ser un ingeniero eléctrico. Entonces, démosle simplicidad, digamos, a lo que es la interoperabilidad y a lo que es la experiencia, digamos, del usuario, y eso va muy de la mano, digamos, del conector, y no es solo el enchufe, es el enchufe, si comunica correctamente, el tema de los adaptadores generan problemas y puede tener hasta implicancia de seguridad. Entonces es muy importante la estandarización y que esa parte esté más que controlada. Y después otros temas, digamos, que se tienen que abordar, y en los cuales nosotros hemos tirado algunas líneas que van a superar los tiempos del proyecto, es en lo que es la reconversión vehicular, lo que llamamos retrofit, digamos, lo que es también un estudio muy importante, que todo está en la web de MOVES, digamos, que es sobre las normativas impulsadas por Naciones Unidas en cuanto a seguridad y medio ambiente. Bueno, seguir avanzando en esos temas, porque aparte brindarían un respaldo bien importante a Uruguay, ir por ese camino, porque en definitiva los importadores, cuando importan esos vehículos, si deben de cumplir, si están dentro de ese acuerdo, en realidad quienes venden deberán respetar el acuerdo. Entonces no es solo Uruguay el que debería controlar que se está respetando esas normativas, sino en realidad se lo tienen que demostrar al acuerdo. Entonces es un respaldo. En definitiva, como decía, todo el marco ese es importante. Además, trabajamos en temas más en el tema más urbanístico, que eso también va de la mano a la movilidad sostenible, todo lo que es la movilidad activa. Entonces, bueno, ahí también hay temas que son más bien transversales, pero bueno, generar las condiciones en las ciudades
para el desarrollo del transporte público y también de lo que llamamos la caminata y la bicicleta. Entonces, bueno, ahí hay ejemplos que hemos desarrollado que pueden ir a investigar sobre urbanismo táctico y demás, pero eso lo voy a pasar un poco. Y quería hacer un ejercicio, y bueno, y acá hay muchos ingenieros, podrían hacer una cuenta muy rápida, pero bueno, como saben, acá se impulsó en Uruguay la llegada de los ómnibus eléctricos. El gráfico ese, que se lo dejo solo en una imagen, es eso, es el comparativo entre lo que recibe un ómnibus en los 14 años de vida, lo que llamamos la vida útil, por concepto de subsidio al gasoil, y al lado fue lo que se dio para la compra de un ómnibus eléctrico. Es equivalente, o sea, Uruguay no gastó más plata. Y ese gráfico fue un gráfico que se hizo con el Ministerio de Economía cuando se generó eso. Es un supuesto. O sea, esto eran todas estimaciones. Como decía, las empresas de transporte público están obligadas a decirnos exactamente los kilómetros que recorren y exactamente el consumo eléctrico. Y nosotros, a través de los kilómetros recorridos, que estos 32 ómnibus, porque son 30 en Montevideo y 2 en Canelones, a pesar de que en Canelones ya hay 5, pero algunos los compraron incluso sin el subsidio, sabemos que esos ómnibus en 2 años, estamos elaborando el informe en este instante, así que esos números, por favor, que no salgan de Latinoamérica, porque todavía no son oficiales, 4,5 millones. Para un rendimiento, que es el que usa la Intendencia de Montevideo para todos sus cálculos, de 2,4, de ahí pueden sacar que el sistema se ahorró el consumo de 1,8 mil litros de gasoil. Y si ponen a valor de gasoil, que una parte es subsidiada y la otra parte es la que pagan las empresas, hagan una cuenta muy rápido y les va a dar que en 2 años el sistema, empresas, Estado, se ahorró alrededor de 2 millones en solo 32 ómnibus. Por eso es que hoy podemos afirmar y reafirmar que ir hacia la movilidad eléctrica en el transporte público, pero una cuenta muy similar se podrían hacer con los taxis y una cuenta muy similar se podrían hacer con las flotas empresariales, hoy es rentable. Entonces, ese es uno de los mensajes que queremos dejar. Además, tiene implicancias en cuanto al ruido. Saben que la movilidad eléctrica no genera ruido. Y después voy a pasar muy brevemente, porque aparte yo hablo demasiado, en otras cosas que Movesa ha hecho, bueno, con otro proyecto y con el Instituto Wuppertal, impulsamos lo que es la fabricación de esos autos aquí en Uruguay, que hoy se están exportando a Estados Unidos, por ejemplo. Después también impulsamos lo que fue la prueba de utilitarios, bicicletas, o sea, en definitiva, cuando impulsamos la prueba, nosotros firmamos un convenio con empresas de alquiler y empresas pudieron alquilar en DIP, en Europcar, Carper, utilitarios, y después ahora lo extendimos también para autos, durante un mes en forma gratuita para que conocieran esos vehículos. Muchas empresas de las que están aquí presentes están probaron. Llegamos a 100 empresas e instituciones que han probado, y este es el informe que le dábamos al final. Le decíamos, bueno, tú lo que gastaste de energía eléctrica es lo que está allí en verde. Si hubieses consumido combustible, eso es lo que hubieses pagado. Nuevamente, para reafirmar que no estamos hablando de cosas a futuro, sino que estamos hablando de la realidad del presente. Entonces, cualquiera de ustedes, y ahí es donde hay que ir ingresando más ingeniería, si se quiere, cualquiera que haga un costo total de propiedad le va a dar que empieza a ser rentable. Y ni que hablar si además utiliza los beneficios de la ley de inversiones a través de Comap, que saben que pueden terminar descontando entre el 70 y el 80% del valor del vehículo eléctrico. En cuanto a la parte de diálogo, nos parecía eso, fue dicho recién, impulsado por la Dirección de Energía actual, un ámbito de intercambio, de generación de ideas, también de recibir comentarios y propuestas. Entonces, están las instituciones así nombradas, pero bueno, que quería resaltar también la presencia de Auder, digamos. Entonces las reuniones son más o menos cada mensuales o cada 2 meses. Y entonces, bueno, para continuar avanzando y para básicamente buscar las barreras, para quitar las barreras, porque es interés avanzar en esto. Y otro tema, y ya más o menos voy terminando, en cuanto a la parte de capacitación, con el BID nos presentamos a unos fondos que fueron aprobados
y en Uruguay se está instalando, de hecho en la UTU, un centro de capacitación en movilidad eléctrica, de los cuales espero también que sea impulsado apoyado, digamos, por todas las empresas aquí presentes, que va a formar específicamente en movilidad eléctrica. Esto creo que es un hito bastante importante. Con esos fondos se va a traer los docentes para que apoyen la capacitación de los docentes locales y también se va a ayudar a lo que es la definición, digamos, de la currícula. En UTU ya está empezando esa capacitación, hoy a nivel de bachillerato, y en los próximos años va a empezar la parte más técnica. Entonces, terminando, ¿cuáles son las líneas de trabajo que nosotros vemos? Bueno, todos estos aspectos que dije. La parte, digamos, el apoyo económico, por supuesto que es importante. Entendemos que también hay que seguir y haciendo un hincapié fundamental en lo que son los aspectos regulatorios, en los que permitan justamente ese salto cualitativo que estábamos diciendo, para que las empresas puedan avanzar, digamos, en inversiones en cuanto a esto. Y bueno, y cuando nosotros escuchamos justamente que se están concretando cosas que se habían ido estudiando en los últimos años y bueno, y a través de políticas reales para impulsar esto, también decimos que hay un mundo de oportunidades, y ese es el mensaje final en el cual yo quería dejarles acá. Cargar 2 ómnibus eléctricos es una cosa, un taxi o 2 taxis es lo mismo, es una cosa. Cuando ya empezamos a pensar en cargar 20 ómnibus como tiene CUTSA, con 20 cargadores, ya nos estamos empezando a preguntar si es necesario 20 cargadores. Si fuesen de corriente continua, todos los eléctricos de acá entienden que ya empieza a ser un problema. Ahora, cuando son 100 ómnibus, y cuando mañana sean 200, 500, ya ahí si no ponemos un poco de gestión de carga, gestión eléctrica, o sea, en definitiva, con los pocos ómnibus que empieza a haber hoy, ya empezamos a mirar lo que se paga por corriente eléctrica respecto a lo que se paga de potencia instalada. O sea, empiezan a haber temas que realmente cuando se habla de 100 taxis más, donde en Patronal nomás se instale buena parte de esos, lo mismo. Entonces, hay temas que hay que empezar a resolver en forma inmediata en algo que entendemos que va a tener una evolución exponencial. Y el segundo y último tema que entendemos que tal vez llegue un par de años después es en todo lo que es la gestión de baterías. Fue dicho, se presentó ante el Ministerio de Ambiente, de hecho fue personal de Moves que trabajó con la Dirección de Ambiente en lo que es, y esperemos que salga lo antes posible, en lo que es toda la parte de la reglamentación, digamos, de gestión de baterías, que se basa en la responsabilidad extendida, básicamente lo mismo que hay hoy para las baterías de plomo, para lo que hay las cubiertas y todo lo demás. Bueno, ese gestor, esa empresa, digamos, esa gestión de baterías, hoy yo lo decía en una pausa, hoy se exporta el plomo de las baterías de plomo, imagínense todos los materiales, básicamente litio y alguno más que hay en todas esas baterías, entonces allí hay toda una industria que se va a generar en Uruguay para esa gestión de baterías. Y la última, no me estaba olvidando, la otra es, y acá Ignacio va a estar más que de acuerdo, todos estos autos que estamos viendo, a la larga o a la corta, tampoco van a estar más. Entonces, todo lo que es la chatarrización, todo lo que es la definición, todo lo que es la inspección de los vehículos, todo lo que es la disposición, todo lo que es parte y da por reconversión, bueno, toda esa es nueva industria que que se debe instalar en Uruguay. Y yo diría, entre las presentaciones de hoy de mañana, la velocidad que aspiramos y la velocidad que también podemos escuchar, digamos, no, esto va a continuar unos cuantos años más, bueno, eso puede ser lo mismo que ustedes escucharon allá por 2012 más o menos, que le decían, donde en Uruguay se pase el 10% de energías renovables, se cae todo. Y después lo pasaron, era el 10, 15, después, no, pero por favor no superen el 20% porque las redes se van a caer y todo el mundo va a estar de apagón. Y llegamos a un momento que 100%. Bueno, esa velocidad, ese salto cualitativo, estas oportunidades que estoy diciendo en gestión de flota, en gestión de instalación de cargadores, pero de forma inteligente, en gestión de baterías, en chatarrización, y chatarrización, la palabra es media dura, pero digamos, pero entiéndase lo que estamos hablando, todas esas oportunidades son justamente del lado del sector privado que las tiene que identificar y que tiene que con su impronta acelerar los procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel.
Pablo. Bueno, a ver si estará la mía por ahí. Bien. Pido disculpas porque veníamos un poco preparados al revés, o sea, de contar un poco lo que se ha hecho y en qué venimos. Y por lo que nos decía ahora el moderador, la idea era en estos 10 minutos ver un poco lo que viene para adelante. De cualquier forma, voy a aprovechar rápidamente para repasar algunas cosas que comenté muy al pasar, pero que tiene que ver también con ese aprendizaje y con lo que tenemos como desafío para el futuro. Estas cifras básicamente ya se las compartí, pero acá hay una parte que la dijimos muy al pasar y que tiene mucho que ver con la certeza que tenemos que ofrecer desde los diferentes organismos, de todas esas mesas y espacios interinstitucionales que requieren muchísimo trabajo, pero sobre todo darle certeza a quien tiene que tomar una decisión. Y no pasa solamente por el tema económico o por la diferencia entre un vehículo eléctrico y uno convencional, sino que la certeza tiene que estar en el día después que compré ese vehículo eléctrico, que tomé esa decisión y que hay atrás del cargador, básicamente, para decirlo gráficamente. Y en ese sentido, las señales tienen que ser claras, y para que las señales sean claras, tiene que haber una política de Estado, como se dice y se repite. No puede pasar que cuando haya un cambio de gobierno haya un cambio de política, porque atrás hay un montón de gente que tomó la decisión. Entonces, hasta desde el punto de vista de la tarifa de la energía, hay que dar certezas. Esto que ocurrió en Montevideo y que va a seguir ocurriendo, no tengo dudas, en la electrificación de la flota, sobre todo en materia de transporte público, por las razones que ya les comenté, la cantidad de kilómetros que se recorren, requieren justamente de esas certezas en materia de tarifa, en materia de servicio postventa. Tuvimos allí, particularmente en el sector taxi, en el inicio, tuvimos algunas dificultades y creo que tienen que ser parte de la reflexión colectiva como sociedad, que esas cosas no nos deben pasar. Ya pasaron y fueron parte del aprendizaje. Porque, reitero, cuando alguien toma la decisión de cambiar una unidad común, convencional, por una unidad eléctrica, tiene que tener esa certeza. Las estaciones de carga en la vía pública son otro aspecto importante. Creo que hemos avanzado. Tenemos como Intendencia Montevideo, pero también en el marco de la interinstitucionalidad, surgió un convenio y un acuerdo con el organismo competente en la materia del suministro eléctrico, la UTE, que nos ha permitido tener estos puntos actuales en la Intendencia, Intercambiador Beloni, en Punta Carretas, en el Parque de la Amistad, en el Casino Parque Hotel y en la calle de la Comparsita. Esos son los que hoy están disponibles. El más visible creo que es el que está ahí en la calle Santiago de Chile, ahí al costado de la Intendencia. Que esos son hechos, son cuestiones concretas que hoy son parte de esa certeza de quien adquiere un vehículo eléctrico y lo tiene que ir a cargar. Tenemos en proceso de selección y en este marco de trabajo conjunto con UTE, 6 nuevos puestos, 6 nuevos lugares, en donde la Intendencia lo que hace es ceder el espacio público y la UTE instala los cargadores. Y ahí reitero la importancia que tiene para esto la certeza y la continuidad de la política hasta desde el punto de vista tarifario para la toma de decisión. Con respecto a los ómnibus, ya mucho lo dijo Ariel, no lo vamos a repetir. Esos son un poco los números, pero también mirando el futuro, lo decíamos hoy muy rápidamente, en el 2018 se creó este subsidio que permitió que las empresas tomaran la decisión, en este caso las 4 empresas de transporte urbano de Montevideo, y se adquirieran esos 30 ómnibus eléctricos. Uno ya estaba, como bien se dijo anteriormente, lo había traído la empresa CUTSA en modo experimental. Los resultados habían sido positivos y como ustedes saben, la tecnología también evoluciona
y mejora esos resultados, pero nosotros tenemos una seria expectativa, esperemos que, como decíamos hoy, los anuncios del Gobierno Nacional vayan en ese sentido. No sabemos cuál va a ser la dirección que va a tomar la política, pero en lo concreto podíamos haber llegado ya al 4% de la flota, lo que representaría unos 140 buses. Hoy tenemos 30. La aspiración y un poco la expectativa que teníamos como Gobierno de Montevideo y como reguladores del sistema de transporte colectivo urbano era poder ocupar el cupo estimado en 100 ómnibus, o sea, pasar de 30 a 100 ómnibus con el uso de esta herramienta. Esta herramienta existe, pero quedó de alguna forma, bueno, a la espera de las decisiones del Gobierno Nacional. Creemos que en esto también nos jugó a todos una mala pasada la pandemia. No voy a abundar sobre lo que ha sido el efecto de la pandemia, pero es natural que los focos de toda la sociedad y de todos los organismos de gobierno pasaron a ser otros, y bueno, eso creo que también enlenteció un poco la velocidad del cambio que venía muy bien desde mi humilde punto de vista. Pero es importante entonces también saber la dirección, cuál va a ser la política que va a tomar el Gobierno Nacional, que es un actor fundamental en esto. En este caso, para que ocurra el cambio, nosotros creemos que el Estado tiene que estar embanderado, tiene que liderar el proceso de cambio, ¿no? Así como lideró el cambio de la matriz energética, como bien lo decía Ariel, y así como tenemos energía sobrante, sobre todo a buen precio, por una cuestión de oferta y demanda en la noche, bueno, tiene que haber una dirección clara y esperemos que en poco tiempo podamos estar conociendo cuál va a ser la dirección que va a tomar la política pública en el Uruguay. Por otro lado, y a modo de comentario breve, también de cara al futuro cercano, se está trabajando mediante un proyecto concreto para tener la primera estación de carga para buses eléctricos en lo que ustedes conocen como, o todos conocemos como la terminal de Ciudadela Norte, la que está contra la Rambla Portuaria allí. Bueno, allí se está viendo la posibilidad cierta de instalar el primer cargador eléctrico para ómnibus que va a servir, de alguna forma de refuerzo de la carga que se hace básicamente de noche. Por otro lado, acá creemos que está resumido un poco cuáles son esos desafíos, esos nudos que tenemos que desatar para que esa explosión que se decía hoy, que todavía no verificamos, no estamos verificando una explosión del parque automotor eléctrico, creo que hay una buena curva de aprendizaje, pero acá es fundamental, y acá estoy hablando desde el punto de vista de las competencias que tenemos exclusivas como gobierno departamental, estamos ya prácticamente tomando las decisiones, estamos en conversación con los operadores, en este caso del transporte urbano, tenemos una herramienta formidable que tiene el sistema de transporte de Montevideo desde hace ya, esta va a ser la 6ª edición, ya hicimos 5 fideicomisos anteriores, en este caso el fideicomiso 6 está específicamente creado para cambio de flota hacia vehículos eléctricos y a su vez también para el recambio de lo que ustedes conocen como la máquina que está instalada en el transporte colectivo, que atrás de ser una máquina tiqueadora, ahí tenemos todo el sistema de información que tiene lo que ustedes conocen como el STM. Esa es una herramienta que la tenemos disponible, que tampoco la quisimos generar o confirmar en plena pandemia, por razones obvias. Los agentes financieros estaban todos expectantes también de lo que pasaba en materia de demanda en el sistema de transporte. Por suerte esa tormenta está, aparentemente superada. Y ahora sí es momento entonces de reactivar y de soñar entonces con esta herramienta que es en un camino paralelo a la otra herramienta que mencionábamos recién, que depende, sí, del Gobierno Nacional. Esta herramienta depende simplemente de nosotros como reguladores, que somos de alguna forma garantía en ese fideicomiso, y las empresas de transporte, que son las que operan. En este caso es un porcentaje de la recaudación que se destina a ese fideicomiso, y ese fideicomiso nos permitirá entonces financiar, todavía estamos por definir la cantidad de unidades, pero queremos dar un salto
cuantitativo en materia de ómnibus eléctricos en el sistema. Eso es un poco lo que teníamos para comentar. Estaba mirando el reloj, pero quedó detenido ahí. No, Así pues que ya está bien. por ahí está bien. Está bien. Muchas gracias. No, gracias, Pablo. Muchas gracias. Sí, el reloj consta que quedó 9:59, ¿no? O sea, quedó trabadísimo. Vamos, Ignacio. ¿Tengo la mía? Bueno, ahí vamos. Bueno, esto es un poco lo que pasaba hace un siglo. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá, desde que nacimos, habían autos a nafta, diésel y taxis y ómnibus. En un poquito tiempo nos encontramos que las aplicaciones nos sorprendieron con Uber, Cabify, hay triciclos eléctricos, monopatines, bicicletas eléctricas, y cambió. Naturalmente estamos transitando por una época disruptiva en tema de movilidad, y si en aquel momento, en 13 años, pasó lo que pasó en la Quinta Avenida de Nueva York, seguramente acá pase más rápido, porque los cambios se dan más rápido en estos días. Indudablemente, y hoy un poco lo decían, que esto va a ser un trabajo ya no solo de los gobiernos, sino que va a ser un trabajo de gobiernos con empresas, con la comunidad educativa, con las ciudades, todos trabajando en procura de lograr objetivos que fueron trazados por el país, que fueron documentados recientemente en Escocia, en la COP26, donde el Uruguay asumió responsabilidades ante la comunidad internacional para modificar los cambios. ¿Para atrás cómo se hace? Bueno, no importa, la que me faltó se las cuento. Era un poco el orden de la presentación, que voy a ir mostrando la parte del mundo, lo que está pasando en el mundo. Después voy a ir yendo un poquito más a lo regional para terminar en Uruguay, que es lo más interesante, así voy a pasar medio rápido la parte del mundo, pero es interesante ver el contexto en que las cosas están pasando. Hoy en el mundo, ¿de qué se está hablando? ¿Qué está pasando mientras nosotros hoy estamos acá? Están pasando cosas que hasta de repente ni nos imaginamos. Esto es en Phoenix, Arizona. Ya hay taxis, robots autónomos, donde uno se sube a un auto que no lo maneja nadie, que parece tan lejos acá, pero seguramente no lo sea tanto. Acá, estas son imágenes simplemente para ilustrar eso. Esto está circulando en el día de hoy. Yéndome un poquito más allá, ya estamos hablando de taxis voladores. Están viendo en la parte tecnológica cómo hacer que las baterías sean más livianas para que puedan levantar a los vehículos, y ya existen prototipos que están existiendo, o hay rutas, autopistas, que ya el solo hecho de transitarla va cargando de energía a los vehículos. Otros dos ejemplos, se habla de baterías de calcio o suspensiones de los vehículos de plástico que tienen una mayor duración que las que hoy conocemos. Bueno, dejando esto, paso un poco a lo que es estadística en el mundo de lo que está pasando con la movilidad. Acá estamos hablando de comerciales, lo que se ha venido todos estos años comercializando, para que tengan una idea de los números que se están manejando en el mundo. Para terminar, después sí voy a Uruguay y veamos que de repente venimos rezagados en el mundo, sí avanzados en la región. Esto es la participación. China es un actor relevante, es el principal proveedor de vehículos eléctricos. En China hoy existen 200 fábricas relacionadas a vehículos eléctricos. Implican hoy el 30% del mercado de los vehículos en el mundo. Sin embargo, en vehículos eléctricos son el 60%. Por lo tanto, están en una avanzada y son líderes en este tema, y lo vemos ahí un poco repartido en las... Tengo otra que es lo mismo. Esta simplemente para que les pueda ilustrar lo que está pasando con
con los distintos orígenes y los vehículos. Esto es un poquito simplemente lo que vimos a lo largo de los años que fueron avanzando. Esto en un año ya también se ve que las gráficas van en aumento. El año 2021, obviamente, por encima de los otros. Si ven las franjas azules oscuras, ahí se ve el efecto de la pandemia, que hasta el día de hoy nos está generando problemas importantes. Los socios de ACAU lo están sufriendo en tema de que hay un problema mundial con la creación de semiconductores, que es una pieza indispensable para los vehículos, los conocidos chips de los vehículos, y eso está frenando la producción y hay un atraso por eso, no tanto por lo que pasa acá en Uruguay, que Ariel lo explicaba hoy, y Uruguay ha actuado rápidamente y de forma adecuada para incentivarlo. Sin embargo, estamos con problemas mundiales, decía, de los semiconductores y también con el tema de los fletes. Pasa lo mismo que pasa con los vehículos, pasa con los cargadores. Eventualmente la infraestructura es necesaria, que está antes el huevo o la gallina. Bueno, antes, si no tenemos la infraestructura, y hoy lo hablaba Pablo, lo que está haciendo Montevideo, por ejemplo, de tener cargadores suficientes, porque ¿qué nos pasa a todos? Al momento de pensar, seguramente todos pensamos en algún momento adquirir un eléctrico, y si me voy hasta, paso del Río Negro para arriba, ¿cómo voy, cómo vuelvo? ¿Y qué pasa si me voy del país? Entonces, bueno, los cargadores es indispensable. UTE ha trabajado de forma muy buena, ha abastecido a todos los departamentos, y no tengo el número ahora de localidades, pero son la mayoría de las localidades que ya tienen por lo menos un cargador. Por lo tanto, en Uruguay podemos salir tranquilos a la calle con un eléctrico y podemos volver a casa sin problemas. Un poco más, ahora esto sí sería lo que pedían en la organización, un poco de proyección. Estamos hablando que en el 2040, si hoy se comercializan 6 millones, estamos hablando de 60 millones. Esto es algo que va a pasar indiscutiblemente en el mundo, y atrás del mundo vamos a venir nosotros. Es el mismo, las cifras son iguales, y un poco podrán verlos cómo se va a repartir en los distintos orígenes. Este ya fue el primer cambio disruptivo o noticia que sacudió un poco el mercado, que es Europa en el último trimestre del 2021, por primera vez los vehículos eléctricos pasaron a la venta de diésel. Eso es un hito dentro de Europa. Dentro de Europa hay realidades distintas que las vamos a ir viendo rápidamente. Estos son los compromisos, un mapa simplemente, un golpe de vista para que los compromisos que asumieron los distintos gobiernos para que a partir de 2020 es el verde oscuro y el único que ven es Noruega. 2030, 2040, 2050, los distintos países asumieron el compromiso de que a partir de esas fechas no se comercializarán más vehículos a combustión interna. Ya hay prohibiciones. Europa, por ejemplo, estableció que en el 2035 no va a vender más, no va a comercializar más vehículos que sean a combustión, y a partir de entonces viene lo eléctrico. Un repaso rápido de las legislaciones o las regulaciones que están habiendo en el mundo. Recién les decía, Europa 2035. El 2050 quiere decir que a partir de esa fecha, el 2050, no se podrá circular más con vehículos que sean a combustión. Más adelante lo vamos a ver, en Uruguay existe ya presentado un proyecto de ley en el 2016. El entonces senador Pedro Bordaberry estableció un proyecto con fechas parecidas y hasta más ambiciosas, pero bueno, ahí quedó por ahora, a ver quién lo levanta y le pone el cascabel al gato. En Chile, el objetivo de estrategia nacional estableció lograr un 40% de los vehículos particulares y llegar a un 100% de los vehículos de transporte públicos para el año 2050. El cero ahí quedó muy mal. Colombia hizo lo propio, estableciendo una cantidad de vehículos en 600.000 para el 2030. Brasil, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, estableció prohibir la circulación en el 2030. La idea de Brasil es que a partir de entonces después se pueda circular en vehículos que sean eléctricos o etanol, por la realidad propia de ellos. Argentina tiene ya una ley con una fecha 1 de enero del 2041. Y acá, bueno, es un poco lo recién dicho, ilustrado
de esa forma. Sigo, si no pierdo tiempo. Y esto ya nos vamos para Uruguay. Este fue el mercado del 2021. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo del mundo con los distintos países que han introducido la movilidad eléctrica? Es que más o menos, y tómenlo con pinzas, ¿no? Pero es más o menos año tras año, en estas épocas se duplican de año tras año. En este caso se dio. En el 2020 hablábamos de 300, en el 2021 estamos hablando de 600. Aclaro que acá faltan algunas marcas que no están representadas en cámaras, no tienen representación en Uruguay, algunas de ellas, por lo tanto no están, pero redondeo en 600 lo que fue el año pasado. Si voy a lo que va de este año, ¿qué está pasando en el primer semestre? Bueno, la noticia es que cayó el mercado de eléctricos respecto al año pasado. ¿Pero por qué y dónde está la explicación? Lo que les decía hoy, están habiendo problemas a nivel mundial que está complicando el abastecimiento. Lo que sí puedo proyectarles es que para fin de año, cuando cerremos el 2022, va a ser superior a este año 2021. Bueno, acá híbridos por marca, la explicación tal vez del Suzuki que está tan despegada está en un modelo que es dentro de los híbridos, es la categoría Mild Hybrid, que es la que ha hecho mucho número en estas cifras. Esto es simplemente un robo liso y llanamente de Nicolás Lucich, que lo puso en subrayado. Entonces, al momento de hacer proyecciones me gustó ponerlo, porque si miramos lo que se proyectaba a nivel económico, hace un año el crecimiento del PBI y cómo es ahora. O sea, cuando me dicen de proyectar, soy muy respetuoso de eso porque los cambios que han habido, si a mí me hubiesen pedido que proyectara en el 2019 cómo iba a ser el 2020, vaya si lo hubiese errado y por mucho, ¿no? Y acá, bueno, estas cifras demuestran que proyectar está complicado muchas veces. Vamos redondeando. Redondeando, bueno, cifras están repetidas, cifras de hoy, de lo que ha sido el comercio automotor en el Uruguay. El año pasado se llegó al promedio de la década anterior. Estas son las determinantes que influyen en el comercio: el índice de confianza del consumidor, el valor del dólar en una economía 100% dolarizada como la de los autos, que los autos están expresados en dólares, los servicios, los repuestos. Lo otro que nosotros miramos mucho es el índice de confianza del consumidor, que es el estado de ánimo que tiene cada uruguayo al momento de adquirir un bien durable como son los autos. El dólar y su comportamiento, si ven el IPC de los automóviles cayó, eso es expresado en pesos. Las proyecciones del sector, esto es una proyección realizada por la Cámara de Comercio del día de hoy de mañana expusieron esto, así la novedad es, esto es fresco. Hoy les hablaba del proyecto presentado por el senador Bordaberry, que no voy a abundar, y bueno, me detengo en esto que son los asuntos pendientes y lo que queda ahora para el futuro. Incentivos para la rápida inserción de los vehículos eléctricos, lo que estamos trabajando todos juntos. Está haciendo MOVES un trabajo muy interesante, que es el trabajo del cambio cultural. Tal vez sea el más difícil, el más lento, el que más hay que hincarle. Ellos te prestan un auto para que veas que realmente funciona, un utilitario o un ómnibus, y eso es lo que está dando resultados. La renovar la exoneración de la tasa global arancelaria. ¿Qué pasa? En el 27 de noviembre de este año vence la exoneración que lleva a cero los vehículos eléctricos. Por lo tanto, es simplemente una advertencia, un aviso al gobierno de que habría que pensar en su renovación. El leasing es lo que está proponiendo ACAU en la mesa de la movilidad. Lo que estamos proponiendo es, hoy por hoy, lo único que le queda al vehículo eléctrico en tema impositivo es el IVA, y que el leasing los eléctricos puedan ser incorporados al instrumento del leasing, sería tal vez una buena medida para incentivarlos. Capacitación, trabajar con la comunidad educativa es básico, lo hablaban ambos, hablaban hoy de eso. Nosotros nos hemos reunido con la INEFOP también, que está promoviendo un curso. Disposición final de baterías, hay que trabajarlo.
La interoperabilidad es con los países vecinos, bueno, es lo otro que decía, si ustedes salen arriba del Río Negro es un problema y si salen del país son varios problemas, entonces ahí hay que trabajar y se está trabajando, no digo que no. El plan de renovación de flota no me da el tiempo para contarlo, es una propuesta que hizo ACAU que habla de la chatarrización de la que hoy hablaba, que en MOVE se están pensando, Ariel lo dijo hoy, y continuar con la infraestructura que en parte iba también con lo que decía Pablo. Dejo este mensaje final y... Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a los tres. Lamentablemente no nos queda tiempo para preguntas porque nos hemos ido un poquito del tiempo. Así que agradecerles a los tres, agradecerles a todos por la atención prestada y bueno, continuamos con las charlas de la tarde.